El siguiente podcast es de contenido que puede ser no apto para personas sensibles. Se recomienda discreción. Yo soy Diego y soy el gato humano. Vengo de una dimensión distinta a la tuya para contarte historias de terror y de lo paranormal. Ponte cómodo y apaga la luz porque en este rincón la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Muy buenos días, les doy la bienvenida a este rincón de los relatos del gato. Me complace estar una vez más aquí con ustedes. Hoy tengo 3 historias muy escalofriantes que los dejarán sin poder dormir. Si tú quieres que tu experiencia con lo paranormal salga aquí en el podcast, házmela llegar a través de las redes sociales. Tanto en Facebook como Instagram me encuentras como Los Relatos del Gato. Recuerda que este espacio es completamente para ti que estás en casa, así que todas tus historias serán bienvenidas. También, si este podcast te gusta, te pido que no te vayas sin antes suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas los podcasts cada que yo los suba. La única manera en la que yo tengo de seguir con este proyecto es contando con tu apoyo. Quiero mandar también saludos especiales a la familia Martínez Flores que nos siguen aquí en la ciudad de León, Guanajuato y que no se pierden ninguno de los podcasts cada semana. De verdad, mil gracias y abrazos del gato humano. Con esto vamos a iniciar. Apaguen la luz si son valientes. Concéntrense en las historias, porque en este rincón la curiosidad los llevará al miedo. Vamos con nuestra primera historia. Buenas tardes, escuchas de este podcast. Quiero compartir con todos ustedes una historia que ocurrió ya hace muchos años. Yo era pequeña y mi madre fue quien me platicó esto que les haré saber en este relato. Recuerdo que en podcast pasados se habló de que los niños tienen una sensibilidad especial para percibir algunas cosas que se podrían considerar como paranormales, y esto está completamente relacionado con lo que les platicaré. En mi casa somos 4 hermanas. Bueno, ahora somos 3 hermanas y mi hermano menor, el cual tiene en la actualidad 15 años. Antes de que yo naciera, mi madre tuvo a sus 2 primeras hijas, mi hermana mayor Romina y la segunda con el nombre de Claudia, la cual ya no está con nosotros y yo no tuve la oportunidad de conocer. Mi madre vivía en una casa con mi abuela con sus 2 hijas, Romina de 4 años y Claudia de 2 años. También en esa casa vivían unos tíos, los cuales todavía eran unos niños. Mi madre, al ser una mujer soltera, pues ella trabajaba todo el día, por lo que salía desde muy temprano y regresaba ya por la noche. Mi abuela también trabajaba mucho, pero ella lo hacía desde casa. Ella se dedicaba a trabajos de costura en su máquina de coser. Mis hermanas se pasaban las tardes jugando afuera de esa casa y a veces jugaban con mis tíos, que también pues eran unos niños, así que se divertían todo el tiempo. Una tarde los niños salieron a jugar, como de costumbre, y era muy normal que en aquella zona donde vivían las lluvias eran muy comunes. Esa tarde llovió y los niños se pasaron un buen rato gritando y brincando en los charcos, disfrutando finalmente su niñez en su máximo esplendor. Mi abuela, preocupada después de un rato, les pidió que se metieran por miedo a que se fuesen a resfriar. Así que los metió a la casa y les pidió que se alistaran para que pudieran ponerse a cenar, y así fue. Ese día cenaron juntos y bebieron un rico chocolate caliente que la abuela les preparó y se dispusieron a dormir, pues la noche ya había caído y como era costumbre a las 9 de la noche los niños ya debían estar en cama listos para descansar. Inesperadamente esa noche, Claudia cae enferma de un fuerte resfriado. No había nada de qué preocuparse inicialmente, pues todo parecía normal. Pero pasados 2 días, su situación se complicó de una extraña manera y mi madre decidió que lo mejor era llevarla a internar al hospital para que un profesional le atendiera y le diera la medicación adecuada. Una vez en el hospital, a Claudia se le diagnostica con un problema fuerte en los bronquios, el cual con un tratamiento adecuado saldría bien y no habría nada de qué preocuparse. A la mañana siguiente, Claudia despierta y para esto llega la enfermera a colocarle una ampolleta de medicamento y se va. Pasan 2 horas y llega otra enfermera a colocarle otra ampolleta de medicina. Mi madre, que estaba allí cuidando a Claudia, no le pasó por la mente preguntar qué es lo que le iban a dar en esa ampolleta.
Pero al pasar unas horas, Claudia, de tan solo 2 años de edad, falleció a causa de una negligencia médica, pues la segunda enfermera que entró le colocó el mismo medicamento que la primera enfermera, y Claudia no soportó la alta dosis de aquella medicina. Al fallecer fue esto un dolor inmenso para mi madre, para la abuela y para toda la familia en general, pero en especial para Romina, mi hermana mayor, ya que ellas pasaban todo el día juntas, crecieron juntas también, eran prácticamente inseparables y se amaban mucho. Los días siguientes a la muerte de Claudia, había una atmósfera de luto que invadía la casa, y a todos. Era inevitable no extrañarla o sentir que ella nunca había partido. Me cuenta mi madre que en ese punto fue que empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Mi hermana Romina dormía en la misma habitación y en la misma cama que mi madre, y ella misma me contó que en una ocasión algo le despertó en la madrugada, lo cual llamó mucho su atención, pues era mi hermana Romina que estaba sentada en la cama y estaba platicando sola. Estaba jugando y se reía como si estuviera interactuando con alguien. Días después, esto siguió ocurriendo, se volvió más frecuente, y mi madre cuenta que le despertaban las risas de Romina, y le costaba trabajo hacerla dormir nuevamente, ya que Romina quería seguir jugando. A veces incluso comenta mi madre que la encontraba jugando debajo de la cama, y eso en la madrugada pues hace dar cuenta de que no es algo normal. Mi madre se sorprendió mucho de todo esto que estaba ocurriendo, pero le sorprendió mucho más cuando directamente le preguntó a Romina que con quién estaba jugando, y ésta le respondió que jugaba todas las noches con Claudia, mi hermana fallecida. Esto hizo que mi madre rompiera en llanto. Era algo difícil de asimilar, y más porque todo esto ya ocurría todos los días, a veces a la 1 de la mañana o a las 3, pero era diario. Y siempre la niña hablaba como si estuviera jugando y comunicándose con su hermanita. Fue hasta que hubo una gota que derramó el vaso e hizo que mi madre se preocupara mucho. Una noche mi madre se despierta y al ver el reloj eran pasadas las 3 de la mañana. Pero esta vez algo más extraño estaba pasando, pues mi hermana Romina no estaba en el cuarto con ella. Mi madre, alarmada por no saber qué estaba ocurriendo esta vez, salió rápido de la cama a buscarla. Buscó debajo de la cama, en la habitación, y tampoco estaba, tampoco en las habitaciones de al lado. Mi madre bajó a la sala y se percató que la puerta principal que da a la calle estaba abierta, y corriendo salió para ver dónde se había ido Romina y a qué parte de la calle pudo haberse dirigido. Y pues bueno, mi madre pudo ver a la distancia que mi hermana ya había cruzado las áreas verdes de la parte frontal de la casa y ya había cruzado la calle y se dirigía hacia el cementerio que estaba allí muy cerca de la casa. Prácticamente mi madre la encontró afuera del cementerio, así que la tomó en sus brazos y se la llevó hacia la casa. Ya estando en casa, mi madre, muy asustada, comenzó a hacerle preguntas a Romina, y entre estas le preguntó por qué se había ido para el cementerio. Romina le respondió a mi madre que su hermanita Claudia la había invitado a jugar a un lugar muy bonito, y solamente se fue a seguirla hacia el cementerio, pues Claudia le había dicho que allí iban a jugar. Al amanecer, mi madre decidió no ir a trabajar y mejor dirigirse hacia la iglesia para poder consultar esta situación con el sacerdote. La visita con serviría para obtener algún tipo de consejo para que esto ya no ocurriera más. Una vez llegando con el sacerdote, mi madre le preguntó varias cosas y el sacerdote también a mi madre. De esto surge la cuestión de que Romina ni Claudia habían sido bautizadas por la Iglesia Católica. El padre ofreció a mi madre que la niña recibiera la bendición de Dios a través de dicho sacramento y así darle protección espiritual a la niña. Mi madre aceptó y se estableció una fecha para el bautizo. Llegó el día del bautizo. Mi hermana recibió el sacramento y aparte de esto, la misa se dedicó a mi hermana Claudia para que pudiera encontrar la luz y recibiera también la bendición de Dios nuestro Señor. Al pasar de los días, ya no se presentó más el suceso. Mi hermana mayor Romina actualmente tiene 33 años y ella toda su vida ha tenido una especie de sensibilidad a este tipo de fenómenos. Es algo que yo no tengo.
pero ella nos ha platicado algunas de sus experiencias y algunas son algo que no me gustaría experimentar. Con esto cierro la historia que vivimos en casa. Espero que les haya gustado. Agradezco a los relatos del gato. Les deseo que tengan bonito día. Existe la creencia de que la sensibilidad en los niños es muy amplia, pues los niños pequeños mantienen un lazo estrecho con el plano del cual venimos antes de nacer, lo cual hace que los pequeños puedan ver o sentir cosas que a los adultos nos erizarían la piel. Y mucho de esto se debe a que la glándula pineal en los niños aún está intacta, pero lamentablemente con la mala alimentación, el consumo excesivo de carnes, bebidas nocivas, la doctrina de la educación y la religión, esta glándula va perdiendo la capacidad de crear este tipo de conexiones con situaciones paranormales. Incluso el mismo René Descartes llegó a afirmar que la glándula pineal era una especie de puerta entre este y el otro mundo, y que era gracias a esta glándula que podíamos mantener dicha conexión. Lamentablemente, mientras avanza la edad en las personas, esta glándula, por razones ya mencionadas, se calcifica y es muy difícil seguir teniendo esa sensibilidad. Hay información donde se afirma que los monjes del Tíbet que entregan su vida a la meditación poseen una glándula pineal muy desarrollada y también una sensibilidad y habilidades especiales que los mantienen en una estrecha conexión con la naturaleza, el universo y todas las cosas que hay en él. ¿Tú qué opinas de todo esto? Recuerden que aquí solo se muestra la información y ustedes tienen la última palabra. Vamos ahora con el segundo relato de esta noche. Este relato me lo contó mi mamá Antonia Torres, ya que yo era muy pequeña en ese tiempo. Todo comenzó en la colonia Lomas de Echeveste, donde habitamos por algunos años. Yo no recuerdo bien esa etapa, pues como comento era muy pequeña y solo me tocó vivir en ese domicilio 2 a 3 años. Mi familia era una familia en crecimiento, puesto que mi papá era un hombre emprendedor con muchas metas. Tengo 12 hermanos y en ese domicilio ya solo habitábamos 10 de nosotros. El vecindario no era muy agradable, siempre estaba rodeado de malas noticias. Mi papá ansiaba salir de ese lugar para darnos mejor calidad de vida. Teníamos unos vecinos que vivían justo al lado de nosotros. Su situación económica era muy difícil y eran muy pobres. Eran 3 miembros en esa familia, según cuenta mi madre. Esa familia estaba conformada por una pareja de señores casados, ya grandes, y también por la mamá de la esposa del señor, la cual ya tenía una edad avanzada. El esposo nunca encontraba trabajo, todos los días iba y venía sin éxito alguno, y por esta razón, la señora tenía que deshacerse de sus propias cosas para comprar algo de comer. Eran los tiempos de Reyes Magos y una tarde, mi mamá iba subiendo al departamento, cuando la señora de al lado, quien se llamaba Luz, la encontró y después de darle los buenos días, le hizo el ofrecimiento de venderle una muñeca. Mi mamá rechazó con el rostro de inmediato, pero la señora insistió, y sin dar oportunidad a que mi mamá se negara, la vecina entró rápido a su casa a buscar esta muñeca. Mi mamá siempre ha tenido mucho afecto a estas muñecas, así que al final se mostró interesada y se dispuso a esperar a que saliera la señora. La señora sacó una muñeca rubia y china, con ojos bien detallados de color azul y tenía un vestido puesto muy bonito. Mamá la recogió y la vio, de inmediato le gustó. Mi mamá de niña por diversas situaciones no tuvo muñecas y ya de grande tenía una afición por tenerlas y cuidarlas mucho. Mi madre tomó la muñeca y la revisó completamente, pero vio las manos de la muñeca y, dada su forma, era seguro que le faltaba un accesorio que se adaptaba a estas, así que decidió preguntarle a la señora. Ella le comentó que la muñeca tenía un pequeño muñeco bebé, el cual cargaba en sus manos y mecía, pero el muñeco ya no lo tenía. Mi mamá, encantada por la muñeca y viendo la necesidad de la señora, se la compró. Al día siguiente, mi mamá ya había limpiado la muñeca y le había hecho un vestidito nuevo, y así fue que lo conservó y lo cuidó por algún tiempo. Varios meses después, nos mudamos a un vecindario mucho más cálido y no muy lejos de donde vivíamos en ese tiempo. La casa nueva era mucho más grande que el departamento donde vivíamos, pero la parte de subiendo hacia las escaleras al segundo piso era un poco oscura.
Papá mandó pintar bien la casa y nos acomodamos. Mi hermano menor mostraba desafecto por estar en esa casa. No le gustaba mucho. Como éramos muchos, nos tocaba compartir las habitaciones. Mamá había conservado muy bien la muñeca que le había comprado a la vecina anterior. Recuerdo que mi mamá le empezó a tener mucho más afecto a esa muñeca. Le hacía vestidos continuamente y no dejaba que la tocáramos. Era su muñeca, solo suya. No aceptaba críticas malas hacia la muñeca e incluso la puso en un mueble en la parte más alta para que no la alcanzáramos. Una noche en particular, mi hermano menor de 3 años nos levantó con un llanto fuerte por la madrugada. Todos salimos y él, horrorizado, decía que la chinita, pues él era el nombre de la muñeca, lo había aventado. Mi hermana, una de las mayores, lo abrazó y lo calmó. Le preguntó pues que qué había sucedido. Él la tomó de la mano y le mostró, tal como él lo había argumentado, que la chinita había bajado brincando del mueble y lo siguió hasta aventarlo por las escaleras. Mi hermana, con miedo, le pidió a mi mamá que tirara la muñeca. Mi mamá le dijo que solo había sido un sueño de mi hermano y nada más que eso. Mi hermana contestó que ya no le gustaba esa muñeca, que ya no la quería ver, que a nadie de nosotros en la casa le daba buen aspecto, y le reclamó incluso a mi mamá porque la cuidaba más que a nosotros. Nos fuimos esa noche a nuestras habitaciones y al otro día, efectivamente, ya no estaba la chinita. Mi mamá la había metido ahora en su habitación para resguardarla y sobre todo ponerla bajo llave. Pero desde ahí otras cosas pasaron. Mi mamá en su habitación tenía una pequeña televisión frente a su cama, en un espacio de su ropero. Un día, mientras desayunábamos, mi hermano bajó y le dijo a mi mamá que había dejado la televisión prendida. Mi mamá le contestó que ella ni siquiera la había prendido ese día, así que subió a apagarla. Todos creímos que había sido una sobrecarga de energía y que eso había logrado prender la televisión, hasta que nos dimos cuenta que este suceso era cada vez más frecuente. La televisión se prendía constantemente, pero no se ponía en algún canal, solo se quedaba en la estática, en la interferencia. Un día mi hermana se quedó a leer el periódico en la habitación de mis papás y estaba leyéndolo ahí mismo. Ella escuchó que la tele se encendió, pero no le dio importancia, ya que teníamos un hermano un poco bromista. De inmediato ella creyó que él le quería jugar una broma, hasta que se comenzó a subir el volumen de la televisión. Ella le gritó a mi hermano y le dijo que bajara el volumen, que dejara de bromear. Pero cuando bajó el periódico, se dio cuenta que no había nadie. Asustada, corrió fuera de la habitación a buscar dónde se había escondido mi hermano. No lo encontró. Se asomó al ventanal de las escaleras a gritarle incluso, pero solo se asomó mi mamá y le respondió a mi hermana que mi hermano se había ido. De hecho, que todos habían salido y solo se habían quedado ellas dos solas. Mi hermana corrió al cuarto a buscar el control y cuando miró hacia el buró de la recámara, vio que el control de la televisión estaba justo al lado de la chinita. Despavorida, corrió a decirle a mi mamá lo sucedido, pero mi mamá, como siempre, no lo creyó e incluso le dijo que no se metiera ya en su cuarto. Enojada, mi hermana se marchó. Este suceso de la televisión seguía igual, constantemente ocurría. Se prendía mientras nadie estaba allí y cuando escuchábamos que se encendía, ya nadie quería ir a apagarla porque nos daba mucho miedo. Una tarde de domingo, cuando todos salíamos, mi mamá se quedó en casa y al pasar por las escaleras se dio cuenta que la televisión estaba prendida. Subió rápidamente y abrió el cuarto. Sin ver nada, la apagó. Pero al voltear de reojo pudo ver que la muñeca ya no estaba en la misma posición en la que ella la había dejado. Inmediatamente pensó en lo que todos le decíamos constantemente que ocurría. Entonces pensó que la chinita había prendido el televisor. Y al ver la movida de un lugar donde nadie puede entrar, le hizo pensar claramente todo lo que estaba sucediendo. Sin pensarlo, tomó a la muñeca, la metió en un costal y la sacó a la basura. A partir de este día, nunca más supimos de la muñeca y nunca más se volvió a encender de manera extraña la televisión. Este es mi relato, espero que lo hayan disfrutado. Que tengan buenas noches.
Hay algunas creencias que indican que los objetos pueden ser receptores y canalizadores de energía. Los muñecos han sido objeto de estas creencias desde muchos años atrás. Existe desde la idea que a través de la magia del vudú se puede hacer cierto tipo de rituales de magia negra usando un muñeco, al cual se le agregan accesorios que pertenecían a la víctima, o bien se le coloca cabello, uñas o una fotografía de la víctima para canalizar la energía y así facilitar el efecto de la magia y lograr hacer un daño. Los muñecos de juguete también han sido foco de casos que han generado gran polémica. Como un ejemplo de ello está el muñeco Robert, el cual está actualmente en el Museo de Florida y cuya historia nos cuenta que por allá de 1896 un niño de la localidad de Key West, Florida, recibió de regalo por parte de una de las mujeres de la servidumbre un muñeco hecho de relleno de paja. Y es de mencionar que estas personas de la servidumbre eran criados de las Bahamas, los cuales practicaban el vudú y la magia negra. El muñeco fue bautizado con el nombre del niño, Robert, y fue el causante de varios hechos paranormales dentro de esa casa. Lo que sí les puedo decir es que este muñeco Robert inspiró la famosa película de Chucky, el muñeco diabólico de Don Mancini. Interesante, ¿verdad? No les platicaré más de momento lo que ocurrió después, porque eso será tema de otro podcast. Tú que escuchas este podcast, déjame un comentario con tu opinión. ¿Qué opinas de la idea de que los muñecos puedan llegar a poseer energías malignas o ser los causantes de tragedias o sucesos paranormales? Mientras lo haces, vamos a escuchar el tercer relato de esta noche. Buenas tardes, es para mí un honor poder compartir mi relato en este podcast. Mi caso comenzó en 1989. En ese tiempo yo recién me había casado y a mi esposo y a mí se nos entregó el departamento donde comenzaríamos nuestra vida juntos, el cual está ubicado en la colonia Los Ángeles, en la ciudad de León, Guanajuato. Ese día mi esposo emocionado tomó las llaves y abrió la puerta. Para nosotros fue un sueño hecho realidad. Ansiosos entramos y vimos un pasillo donde se situaban 3 habitaciones. Fuimos recorriendo de una a una estos cuartos, pero uno de ellos al instante me generó una sensación de miedo que no podía entender. Nos instalamos en ese departamento y los sucesos extraños comenzaron a ocurrir. En ocasiones se me perdían las cosas. Si yo las dejaba en un lugar, después aparecían en otra parte de la casa. Yo empezaba a tener sueños recurrentes con un hombre y una mujer que me pedían ayuda. También los sueños eran con una niña que igual platicaba conmigo e igualmente me pedía ayuda, pero yo no logré saber qué es lo que necesitaban o qué podía yo hacer por ellos. Los sucesos seguían ocurriendo y una vez al despertar pude ver a un niño de carne y hueso que estaba parado observándome frente a la cama. Con el brazo traté de mover a mi esposo para que se despertara, pero una vez despierto, me dijo que él no lo podía ver. Yo les aseguro claramente que este niño estaba a 1 metro o menos de distancia de donde estábamos mi esposo y yo acostados en la cama aquella noche. Después de unos instantes, ese niño fue desapareciendo. Su imagen se fue desvaneciendo poco a poco. Las cosas que ocurrían eran inexplicables. Incluso hasta la fecha siguen ocurriendo. Uno de mis hijos también comenta que pudo ver en una ocasión a un niño y una niña caminando en el pasillo, los cuales se desvanecieron también hasta desaparecer. Más cosas ocurrieron con los años. Un tiempo pasó que al momento de dormir, después de unas horas, yo me despertaba y podía ver a una mujer flotando junto a la cama. Yo no me podía mover, tampoco gritar. Creo que era una especie de episodios de parálisis del sueño. Fue una experiencia horrible que me cuesta trabajo recordar, porque me quedó muy marcada la imagen de aquella señora y lo traumante que fue para mí experimentar aquello. Cansada de estas cosas, le platiqué a un hermano mío que se dedicaba a buscar tesoros con un aparato, pues recuerdo que él me decía que en ocasiones las personas se aparecen porque hay dinero enterrado en aquellos lugares y buscan comunicarse estos entes con los inquilinos para entregárselos o para darles algún tipo de mensaje. Un día me decidí a marcarle y le expliqué de una manera rápida todo lo que sucedía.
y le pedí que viniera a revisar, pues él ya conocía un poco de este tema. Ese día llegó, armó su equipo y se dispuso a recorrer la casa con el dispositivo que traía. Yo le iba explicando dónde es que yo veía las apariciones. El aparato registraba algunas marcas leves en la mayoría de las zonas de la casa, hasta que en un punto específico se escuchó un sonido agudo parecido a una alarma. Mi hermano me dijo que allí es donde tendríamos que escarbar para buscar, pues el indicador era muy exacto y es muy posible que ahí se encontraba el dinero o algún tipo de tesoro escondido. Sin embargo, también se corría el riesgo de que fuera algún metal que se haya quedado sepultado durante la construcción. Sin embargo, por el tipo de marcas, él me aseguró que es casi un hecho que allí se encontraría un tesoro o algo que estaba ahí enterrado desde hace mucho tiempo. Él me invitó a que hiciéramos la excavación, pero a final de cuentas la decisión quedaba en mí. Después de mucho pensarlo, decidí que no se hiciera, pues más allá de que esto representaba destruir parte del departamento, me daba mucho miedo saber lo que pudiéramos encontrar. Ya habíamos escuchado en casa anteriormente situaciones en las cuales personas habían encontrado dinero, pero habían fallecido poco tiempo después. Así que yo prefería mejor investigar primero lo que pudo haber sucedido allí antes de decidir buscar. He sabido de casas o lugares que se construyeron en terrenos donde hubo situaciones trágicas o que eran cementerios, y luego suceden estas cosas como las que pasan en mi casa. Yo espero encontrar más información de este caso y contarles más. Aún seguimos viviendo en esta casa y les aseguro que las manifestaciones paranormales siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Yo me mantengo tranquila al final porque sé que no hemos hecho daño a nadie, así que asumo que eso que está allí no nos hará daño. Espero que les haya gustado escuchar mi experiencia. Gracias a los relatos del gato, les mando saludos. Amigos, pues con esto hemos llegado al final de este podcast. Les agradezco por haberme acompañado hasta aquí. Recuerden que tenemos una cita cada semana. Compartan este contenido con sus amigos. Si les gustan los relatos de terror, seguro este podcast les encantará. Yo espero sus relatos, sus experiencias. Para mí será un honor narrarlas aquí en el podcast. Les recuerdo que los relatos del gato se transmite desde la bella ciudad de León, Guanajuato. Yo soy Diego de León, soy el gato humano y espero que la curiosidad los haya llevado al miedo. Tengan bonita noche y unas dulces pesadillas.